Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase. La idea de la clase de hoy es priorizar. Los invitaba en la noticia, bueno, a que sea una clase participativa, puedan abrir cámaras y micrófonos y que lo vayamos construyendo juntos, ¿sí? Vamos a cambiar un poco el contenido en función de los trabajos que estuve corrigiendo de habilidades motrices. Entonces me parece que es importante poder reforzar este contenido y la clase que viene después, al final les explico. La clase que viene vamos a tener clase y vamos a trabajar sobre los temas conceptuales que le había pedido para hoy. La idea, como les decía, es entonces reforzar esta cuestión de las habilidades motrices. Ayer yo mandé la devolución de los grupos y bueno, algunos no recuerdo si es de este grupo o de otro grupo, que me confundí en la devolución, yo como que había puesto que había mencionado una sola actividad y tenían las tres y demás. No sé si hay algún grupo que le ha pasado algún error en la devolución de algo que yo marcaba que no estaba y estaba. Eh, bueno, después me avisan y no hay problema en ese sentido. A veces cuando mi intención es, digamos, voy corrigiendo los trabajos y después hacer las devoluciones todas juntas, entonces me pongo y devuelvo a los tres cursos. Entonces por ahí se me mezcla algún cortar y pegar, sobre todo cuando son trabajos en grupos, en cuanto a las devoluciones. Bien, bueno, la primera pregunta es esta. No sé si han podido leer, la, si bien lo hice ayer a última hora, la devolución del trabajo, y si hay alguna cuestión vinculada, algún error, algo o algo que quieren comentar en relación a la devolución, que hoy vamos a hablar sobre eso en general y vamos a profundizar. Pero si hay algo que ustedes quieran comenzar preguntando, lo pueden hacer ahora. Bueno, como el silencio como un no, vamos a, vamos entonces a comenzar a desandar este camino de la evolución. Como vieron, en la evolución yo me extendí un poquito en función de lo que me había encontrado en los trabajos, ¿no? Y hay algunos aspectos que me parecía importante y que evidentemente cuando uno plantea una consigna, cuando comienza a desarrollar contenidos, es muy difícil tener en cuenta todos los aspectos. Entonces, a medida que uno se va esto pasa en la clase misma, digamos, a medida que vamos desarrollando la clase, que van apareciendo cosas, surgen nuevos contenidos a profundizar, a aclarar y sobre todo a esclarecer. El primer punto del cuadrito lo vamos a dejar para el final, porque me parece que el ir tocando el resto de los puntos puede ir aclarando en relación a lo que yo les mencionaba vinculado del cuadro, y vamos también a poder intercambiar algunas cuestiones en relación a lo que yo les planteaba ahí. En cualquier momento pueden o levantar la mano o abrir el micrófono para poder intervenir o para poder hacer alguna pregunta o algún aporte, alguna experiencia. Un poco la idea es trabajar desde ahí hoy, ¿no? Eh, Voy a arrancar con el segundo punto que hacían en la devolución general y que tiene que ver con el tema del juego. Entonces, voy a hacer una pregunta para ustedes. ¿Es lo mismo decir actividad, ejercicio, de juego? ¿Es lo mismo? ¿O cuál sería la diferencia si no lo es? Los escucho. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Puede ser que la actividad tenga un fin Uh-huh, o diferentes tipos de repeticiones, uh-huh, y juego es más para, no sé, divertirse, uh-huh. hacer que el otro juegue por sí solo o que se vaya desarrollando por sí solo. Bien. Pero en el juego también puede haber fines, ¿no? O objetivos. Por más que parezca esto que vos decís, Michelle, también puede haber. ¿Alguien más? ¿Esto sí lo mismo o es diferente o algo que quiera importar? Yo opino lo mismo, profe, pero que también varía en lo que es las repeticiones. Uh-huh, El profe Storti me había dicho que un juego no requería tantas repeticiones, no, requería muchas repeticiones, que no importa si estuviera bien o estuviera mal,
y en cambio la actividad requiere una cierta cantidad de repeticiones que llegue a estar bien, digamos. ¿Mm? Que por ahí el docente la piensa, digamos, cuando plantea la actividad, piensa más o menos cuánto, qué tiempo o cantidad de repeticiones, bueno, depende del contenido. Bueno, Acá, acá lo que pude encontrar dice que es como que basado en reglas las actividades. Y los juegos tiene como una finalidad digamos, voluntaria, digamos, que empieza, digamos, que surge por el niño, digamos, por el espontáneo, sujeto. como más espontáneo. Está bien. Ujú. Pero bueno, en el juego también pueden aparecer reglas, ¿no? Podemos ir orientando, generalmente vamos poniendo parámetros, digamos, cosas que están permitidas, cosas que no. Y el ejercicio que hasta ahora nadie ha, digamos, no, nos hemos centrado en actividad y en juego. Aquí les remite la palabra ejercicio, digamos. Y puede ser algo, digamos, que nos sirve para desarrollar algún tipo de habilidad eh, en específico, más que un juego, que una actividad. Más específica, Leandro, dijiste. No escuché. Sí, por ahí sí, en algo más, por ahí puede ser, sí, bueno, puede ser como hacer un ejercicio físico o que lleve más también hacia una técnica, hacia un Ujú. deporte, por ejemplo. Bien, bárbaro, gracias, Leandro. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguna diferencia? ¿Algo que quieran comentar entre esto de... Los ejercicios puede ser que se desarrollen con la habilidad motriz, que son los ejercicios gimnásticos. Ujú. Sí, por ahí yo comparto un poco más lo que decía Leandro de los ejercicios son más construidos, digamos, y por ahí la habilidad motriz tiene que ver más con la espontaneidad, con las experiencias. Eh, los ejercicios se trabajan en otro tipo de contenido más específico, ¿no? Los construyo con un fin determinado. Como veíamos en la clase pasada cómo la gimnasia clasifica los ejercicios en esto de los de construidos naturales y los construidos a la vez en diferentes formas. Entonces, el ejercicio, digamos, es algo más construido con un fin determinado. ¿Sí? En el ejercicio por ahí aparecen más repeticiones, hay una manera específica de ser ejecutado, etcétera, etcétera. Por ahí, eh, en la actividad y en el juego, en ese punto es un poco más flexible. ¿Alguien más que quiera preguntar o aportar algo? Profe, también los ejercicios son como cerrados. Los juegos son más abiertos y da más posibilidades. En cambio, el juego, el ejercicio es cerrado y tiene que ser de esa forma y respetarse esas reglas. Bien, bien, perfecto. Bueno, un poquito esta pregunta yo la traía, gracias Agustín, es correcto lo que mencionas. Un poquito esta pregunta la traía porque cuando yo en el segundo punto de la consigna planteaba eh, que seleccionaban tres actividades, algunos fueron sobre todo a juegos, ¿sí? Entonces me parece importante poder que ustedes puedan diferenciar, y sobre todo en el contexto de la gimnasia, que no son lo mismo los ejercicios, las actividades que los juegos, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo, cuando decimos que no son lo mismo, que uno es mejor que el otro, ni que simplemente que depende el contenido que yo voy a desarrollar, seleccionaré una actividad, un ejercicio o un juego. En el ámbito de la gimnasia, general trabajamos más con ejercicios y actividades, ¿sí? Lo que no quiere decir que no podemos trabajar juegos. De hecho, es muy interesante el trabajo y todas las posibilidades que el juego brinda. ¿Está? Hay un montón el juego por ahí tiene un montón de objetivos. Nos puede servir para romper el hielo, para motivar, para para que aparezcan cosas nuevas, creativas. Es decir, no estoy diciendo que no tenga que estar presente en la clase de gimnasia el juego. Y depende mucho del contenido, ¿sí? Depende mucho del contenido. En este caso de las habilidades motrices, me parece que se adapta mucho más la idea o el concepto de actividades y juegos para estimular y desarrollar las habilidades
que la de ejercicios. Los ejercicios por ahí como, y un poquito para diferenciarlos en esta pregunta que hacía al inicio, los ejercicios son construidos, tienen objetivos determinados, tienen una manera de ser ejecutados, generalmente obedecen a cantidad de repeticiones y series, depende del contenido que yo vaya a desarrollar, y tienen una forma de ser hechos. Las actividades tienden a ser un poco más exploratorias, es decir, hay como diferentes maneras de resolverlas, o hay más de una manera de resolverla, de ejecutarla, pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden incorporar elementos, pueden variar el tiempo, el espacio, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese sentido es más abierto, ¿no? Y en el caso del juego también un poco pasa lo mismo con las actividades. Depende mucho de las edades también. Si bien el juego lo podemos trabajar en todas las edades, porque los niños juegan, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, todos jugamos y todos nos prendemos por ahí si el juego es motivante, pero bueno, muchas veces deriva el juego en cuestiones, como bien decían, al ser tan abierto, se puede disparar hacia otros lugares. Y yo lo puedo ir orientando ese juego, si es mi intención, incorporándole o modificándole algunas reglas o algunas intenciones que a priori no planteé. Entonces, Profe, sí. yo pienso también que, digamos, se puede usar el juego para justamente enseñar, digamos, juntar el juego con la actividad, si se quiere decir de alguna manera, ¿no? Bien, muy bien, Santiago. Evidentemente que el juego tiene un contenido pedagógico muy fuerte y tiene un montón de aristas para ser abordado. Por eso digo, en el ámbito de la gimnasia, priorizamos generalmente en el desarrollo de los contenidos de la gimnasia los ejercicios y las actividades. Y no es que dejamos fuera los juegos, es decir, en el ámbito de la clase de gimnasia, los juegos no tienen que estar presentes, no. Tienen que estar presentes, pero tenemos que tener cuidado, y acá va lo vinculado a las habilidades motrices, que era lo que yo les ponía ahí en la devolución. Tenemos que estar atentos a la incorporación de los juegos, porque muchas veces, o sea, lo que nosotros buscamos en el contenido específico de las habilidades motrices, como lo vimos, es brindar mayor cantidad de posibilidades, de oportunidades, que el alumno experimente, ¿sí? que vivencie, que se enriquezca motrizmente a partir de esa experiencia personal. Y en esa experiencia personal hay tiempos diferentes. Hay algunos que lo pescan más rápido, o que resuelven más rápido, o que improvisan, y que buscan, y que inventan, y que buscan variantes, y otros que se quedan con lo que yo les planteé, digamos. En el caso del contenido de las habilidades motrices y los juegos, corremos el riesgo, digamos, de que el juego vaya derivando en situaciones que por ahí nosotros no tuvimos presente, no tuvimos prevista, y que el alumno de alguna manera deje de desarrollar la habilidad motriz. Pongo el ejemplo cuando yo incorporo el juego o la competencia, como mencionaba ahí más adelante, una carrera, ¿sí? Quiero desarrollar la habilidad motriz de la carrera, entonces pongo como juego, bueno, a ver quién llega más rápido, hago 3 o 4 filas, y hago una carrerita de que tiene que llegar a una carrera de 40 metros, que tiene que llegar de un cono hasta el otro, que llega más rápido, ¿sí? Entonces, cuando lo planteo a manera de juego, ¿sí? Y esto ya pongo la competencia, quién llega más rápido o quién llega antes, salen 4 participantes. Y resulta que hay 2 que son muy veloces, y en los primeros metros ya le sacan mucha ventaja, entonces los otros ya se decepcionan, porque ven que no lo pueden alcanzar, y en vez de correr caminan, ¿sí? Entonces, yo me propuse como objetivo, como intencionalidad, que el niño descubra las posibilidades que tiene la carrera como contenido, como habilidad. Y sin embargo, corrió 5 metros, cuando ve que los otros le sacaron mucha ventaja, empieza a caminar o se vuelve. Entonces, hay uno que corrió 40 metros, estimuló o trabajó el contenido de la carrera, y el otro caminó o se volvió, ¿sí? Entonces, ahí donde digo, cuando aparece el juego, es como que se van atravesando y van apareciendo un montón de otras cosas que pueden hacer de que no se cumple el objetivo del desarrollo de la habilidad, porque por ejemplo dejó de correr, ¿sí? Entonces, en cambio, en este sentido, las habilidades motrices básicas, cuando estamos sobre todo en las fases de inicio de la habilidad, es importante plantear actividades en donde no es lo mismo decir, hacemos una carrera de 40 metros, que decir, bueno, cada uno corra como pueda y como le salga, en donde todos van a correr,
No importa si más rápido, si más despacio, si para adelante, si para atrás. Y a partir de ahí yo voy incorporando a modo de actividad variantes en la consigna que le van a permitir al alumno vivenciar esta habilidad y buscar las posibilidades y explotar al máximo todo lo que nosotros dijimos que necesitamos en la habilidad. Entonces el juego en ese sentido puede llegar, no es siempre pasa, puede llegar a ser un poquito excluyente en ese sentido, porque a lo mejor juega y lo habrán visto seguramente en la cátedra de juego, digamos, no todo el mundo sabe jugar. Y para jugar muchas veces hay que jugar con el otro, entonces empiezan a aparecer ahí algunas cuestiones que me pueden desvirtuar el sentido que yo tenía de que el alumno a la habilidad motriz la explore al máximo, ¿sí? Porque también acá se incorpora el concepto de la competencia, ¿no? De lo agonístico, del querer ganar. Y a veces en el querer ganar, por querer ganar hago trampa, ¿sí? Corto camino, salgo antes, si tenía que correr con un pie, corro con los dos, etcétera, etcétera. Si puede pasar, esto es natural en nosotros. Y no digo que esto sea malo, ¿sí? Es malo en el contexto de que si yo quiero estimular el desarrollo de las habilidades motrices, tengo que buscar la posibilidad de que todos puedan participar, que todos tengan la mayor cantidad de experiencia y todo lo demás. Entonces muchas veces puede llegar a aparecer en el juego que se desvirtúe la actividad hacia otro lugar. Entonces, ¿es importante? ¿Lo puedo trabajar? Claro que sí. Pero cuando yo necesito estimular al máximo, buscar, agotar las posibilidades, que el alumno explore, que cree, que invente, que juegue, por ahí es más propicio para este contenido de las habilidades motoras el tema de las actividades, en donde es el docente el que va marcando las pautas, en función del objetivo que se planteó, en función de lo que va surgiendo por parte del alumnado. Yo a lo mejor pensé 2 o 3 variantes, pero resulta que Sol se le ocurrió hacerlo de otra manera. Entonces tomo lo que hizo Sol y digo, miren cómo le salió Sol, a ver quién lo puede imitar, o quién lo puede hacer, o a quién le sale así, o quién lo puede... ¿Está? Y también voy graduando el grado de dificultad para que todos puedan participar. Al inicio la actividad será muy sencilla, todos pueden participar, y a medida a lo mejor que lo voy complejizando, comienzan a aparecer las dificultades, o los tiempos son o los tiempos son diferentes. No todos toman la consigna o la resuelven de la misma manera en el mismo tiempo. Acá Facu me pone, el alumno también puede explorar, como dice usted, y hacer trampa, pero a su vez también crea estrategias para facilitar la actividad de juego. Sí, por supuesto que en el juego puede haber esta cuestión de crear, sin ir a la trampa, digamos, de crear o de modificar algunas cuestiones para, pensando en estrategias, como de manera positiva. Si la trampa sería como una cuestión negativa, el alumno en el juego también puede crear alguna estrategia sin hacer trampa, y eso también es positivo, Facundo. Pero yo digo, en la actividad es el docente que va guiando. Sí, claro, pero creo, digamos, profe, que pasa esto, que se pierde como el objetivo. No sé si al 100%, pero ya entran otras cosas en juego, como la competencia, ver quién lo hace mejor, pero no desde el sentido motriz, sino más desde la competencia. O sea, sabemos que siempre hay, digamos, tema de competición o sea, dentro de un juego. Entonces ya no se presta mucha, digamos, como que no ve mucho cómo se mueve, cómo logro el objetivo propuesto para la actividad esa, que termina siendo un juego, digamos. Bien. Tal cual. Por eso, no es que vuelvo a la idea, no es que el juego no tenga que estar presente. Lo puede incorporar, es muy rico desde el punto de vista didáctico, pedagógico, pero digo, cuando yo quiero priorizar el desarrollo de las habilidades motrices, la idea sería poder brindar la mayor cantidad de experiencia, poder brindar la mayor cantidad de experiencia, y que el alumno descubre y redescubre, y que vea sus posibilidades, y que aprenda nuevas formas y demás. Y a lo mejor en el juego se plantea esto, que hay unos que son mejores que otros, y el otro se queda inhibido, porque bueno, los tiempos son distintos. Hay quien toma más rápido la consigna y resuelve estas estrategias que plantea Facundo de una manera diferente, y bueno, el juego ya toma otro perfil, otra característica, y el que es más tranquilo, el que tiene otros tiempos, el que es más vergonzoso, por ahí no se involucra demasiado. En cambio, en una actividad en donde cada uno explora, en donde cada uno se conecta con sí mismo, donde cada uno está viendo de qué manera lo puede resolver, uno lo hace más rápido, otro lo hace más lento. Si vemos que va muy rápido, podemos variar la consigna de la actividad
y permitimos que todos puedan hacerla, etcétera, etcétera. Entonces, desde este punto de vista yo hacía la aclaración, y para que ustedes lo tengan claro, que hay momentos o contenidos que son propicios y que los puedo trabajar a través del juego y que por ahí, en el caso de las habilidades, yo priorizaría actividades más que los juegos. Después sí pueden aparecer, y vuelvo a repetir, en el contexto de las clases pueden aparecer los juegos. Y sí, en los dos sentidos, es decir, tanto en las actividades como en los juegos, les ponía yo estar atento a las cuestiones que pueden llegar a surgir, ¿sí? En esto de la agonística, en esto de las actividades, en meterse y demás, a cuestiones que estén vinculadas con situaciones de riesgo, de peligro, de discriminación, etcétera, etcétera, que pueden aparecer en las dos. Porque, bueno, a lo mejor a alguno se le ríe al compañero de cómo ejecuta. En la actividad también está como permitido o da más la posibilidad al equivocarse, al fallar. En el juego a veces yo fallo y eso representa de que otro me gane, ¿sí? O que tome cierta ventaja, etcétera, etcétera. En cambio, la actividad, yo planteo una actividad, no sé, ir caminando por el salón, si la actividad sería caminar, pasando por arriba de las cajitas de zapatos. Y bueno, a lo mejor algún alumno puede pisar una cajita de zapatos porque calculó mal y no hay problema. Y a lo mejor en el juego eso implica de que le sume un punto en contra. ¿Se entiende? Entonces, cómo estas cuestiones van condicionando a que el alumno se arriesgue o no a poder experimentar estas nuevas sensaciones, ¿sí? Por eso es muy importante, me parece a mí, el estar presente a las consignas y cómo yo las puedo ir modificando en función de lo que vaya pasando con los compañeros. ¿Ah? Bien, ¿alguna otra cuestión que quieran aportar en relación a esto del juego, de la actividad? Bueno, profe, yo quería agregar de que el desarrollo de las habilidades motoras son como un prerequisito para jugar el juego. Entonces, como que tenemos que desarrollarlas mediante los ejercicios antes de llegarle al juego. Porque, como decís vos, después, un chico que no tiene desarrollado un lanzamiento o agarrar la pelota, en el juego no le va a salir y va a pasar todo esto que dice usted. Claro, se puede frustrar, le puede dar vergüenza, representa una pérdida o un punto en contra para el equipo, bueno, en fin. Entonces, si el alumno de alguna manera maneja o domina algunas habilidades, por supuesto que hay juegos más simples y más complejos y todo lo demás, pero en esta acción simple que vos mencionabas, Agustín, de lanzar y recibir una pelota, hacemos el juego de los 10 pases, por ejemplo, ¿sí? Hacemos el juego de los 10 pases y el alumno por ahí no tiene desarrollada la habilidad de recibir y se le cae la pelota y eso representa de que el equipo pierda la cuenta y la pelota le pase para el otro. Entonces, y volvemos a hacer el juego y seguimos haciendo el juego y le vuelven a tirar otra vez a Agustín y a Agustín se le vuelve a caer y entonces después ya no le quiere agarrar más o nadie se le quiere pasar a Agustín, ¿me entiendes? Entonces fíjense cómo es importante esto que mencionaba Agustín, casualmente lo tomé por el ejemplo, para que bueno, que también el juego de alguna manera tenga éxito o se pueda desarrollar el hecho de desarrollar la habilidad, porque si todos fallan en la habilidad, a lo mejor el juego no se puede dar, ¿sí? De la manera, o solamente juegan los que son más hábiles y el que es menos hábil queda excluido. Entonces, específicamente en este contenido de la habilidad, está bueno plantear a través de actividades, de vivencia, de enriquecer motrizmente y después, bueno, puedo incorporar algún juego que implique el manejo o el dominio de esa habilidad y empezar de cuestiones sencillas a ir un poco más complejas. Pero digo, no centrarse en la cuestión específica del juego, sino entender que esto de las actividades están muy buenas como para desarrollar. El otro punto que quería mencionar, o que menciona ahí la evolución, es el tema del trabajo con los elementos, ¿no? Es decir, trabajar con elementos y también trabajar sin elementos. Estamos en un contexto particular con esto de la pandemia, pero yo siempre le decía a mis alumnos, en la gimnasia tenemos el elemento, tenemos el cuerpo como uno de los mejores elementos para trabajar, el propio cuerpo y el cuerpo del compañero. Hoy estamos un poquito limitados a esto del contacto, del poder entrar en contacto con el cuerpo del otro, pero sí es importante esto de trabajar y el conocimiento, que el alumno pueda tener el conocimiento de su propio cuerpo. Y esto lo vinculo a lo que les mencionaba
en la devolución de la cuestión del crecimiento y el desarrollo. Recuerden ustedes que no es que el chico nace y crece todo de golpe, sino que va creciendo, es un proceso que se va produciendo el crecimiento, el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo. Entonces, hay una habilidad que a lo mejor yo lo puedo comenzar a trabajar en un año, pero al año siguiente o 2 años después el cuerpo de ese alumno cambió y necesita retomar el trabajo de esa habilidad, ¿sí? En el caso de la incorporación de los elementos pasa lo mismo. Hoy es muy coordinado para lanzar y recibir y mañana se le cae la pelota. ¿Por qué? Porque el brazo le creció 20, 30 centímetros, creció la altura. Es decir, en esta acomodación o esta modificación que va sufriendo el cuerpo en aspectos de crecimiento y desarrollo, recuerden ustedes que el desarrollo era la perfección de las funciones. Entonces, la función aparece, pero después, a la medida que aparecen los estímulos, estas funciones van mejorando su eficacia y su eficiencia. Y eso es producto del desarrollo, porque hay más informaciones proprioceptivas, porque hay más cantidad de experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, en esto de la incorporación de elementos es muy bueno y es muy útil tratar de incorporar la mayor cantidad de elementos para enriquecer este acero motor en las habilidades motrices. Entonces, mencionábamos en las clases, y ustedes ahí también lo colocaron, la incorporación de, por ejemplo, de diferentes pelotas, de tamaños, de pesos, de textura, de volúmenes, digo por tomar la pelota, pero digo en general de todos los elementos. Mientras más elementos haya y mientras más variabilidad tengan esos elementos, va a ser mucho más óptimo el desarrollo de las habilidades. Y por otro lado también que podamos trabajar sin elementos, porque a veces no los tenemos, o también a veces ayuda a que el niño pueda recuperar y aprender a conocer su cuerpo. Es decir, el desarrollo de las habilidades nos va a permitir también que pueda ir conociendo su cuerpo a medida que va creciendo. También el tema de los elementos nos permite que nosotros podamos construir junto con los alumnos los elementos, es decir, caer a esto o inclinarnos a estos, lo que llamamos elementos no convencionales, ¿no? Que son construidos por los alumnos, botellas, aros, y eso también lo motiva, le da otro sentido de pertenencia hacia el elemento, inclusive que el elemento del alumno nosotros podemos construir junto con él y le queda de su propiedad, o sea, lo construye y le queda para él, puede seguir utilizándolo y desarrollando y estimulando y descubriendo cosas aún en la casa, fuera del contexto de la clase. Entonces yo construí un elemento, lo hicimos en la clase, trabajamos, le di algunos tips, algunas actividades para desarrollar y después o le doy tarea o le doy para que siga explorando y siga jugando con ese elemento o manipulando ese elemento y eso le va a permitir enriquecer fuera del contexto de la clase. Entonces fíjense lo importante que es la construcción en ese sentido, ¿sí? No sé si hay alguien que quiera agregar algo en relación a esto de los elementos que mencionábamos. Bien, bueno, tomo el silencio como un no. El cuarto punto, bueno, tenía que ver con una cuestión era más específica del trabajo, pero recuerden siempre colocar el contenido que ustedes van a trabajar. Algunos grupos en las actividades o en las imágenes que tenían que poner, ponían actividades no locomotrices y pegaban los dibujitos. Y no ponían cuál era. A pesar que yo podía inferir, ¿sí? O en la misma actividad ponían actividad locomotriz, que decía, el alumno salta la caja de zapato. Yo puedo inferir que está trabajando la habilidad de saltar, pero ustedes tienen que colocar claramente cuál es el objetivo, o digamos, cuál es la habilidad que van a trabajar en este caso, y por qué la pensar, porque si no se puede dar a confusión, o a lo mejor ponen saltar la caja, que sé yo le pregunto, ¿y qué habilidad trabaja? Y el correr, porque en realidad van corriendo, y entonces hay diferencias. No den por sentado que el otro lo va a entender, ¿sí? Coloquen qué contenido van a trabajar en esa actividad o en la imagen, en este caso que era la consigna. Esto es un poco más específico, pero tiene que ver con cuando ustedes desarrollen los planes de clase y demás, no dar por entendido o por sentado de que el otro va a entender cuando yo explico en la actividad, por más que esté implícita la acción. ¿Sí? Enlazo el otro punto de la devolución, cuando hablábamos recién de los elementos, ¿sí? Yo le ponía algunos grupos de tener cuidado de la incorporación
de gestos deportivos. Recuerden que estamos trabajando habilidades motoras básicas. Los gestos deportivos, como bien mencionó recién Agustín, van a ser cuestiones que se van a desarrollar más adelante, van a ser, muchos de estos gestos son de cuestiones más específicas y perfeccionadas de estas habilidades, pero que deben aparecer más adelante. Entonces, para que nosotros como profe no nos confundamos, y no confundamos al chico, y no lo centralicemos en un deporte específico y en particular, cuando trabajamos habilidades motoras, intentemos no incorporar gestos deportivos específicos o técnicos, ¿sí? Lo mismo pasaba con el tema de los elementos o de las actividades. Un segundito. Lo mismo pasaba con estos elementos. Yo veía por ahí en las actividades, ¿sí? Que la actividad era trasladarse picando una pelota por el espacio. Y en el dibujito o en la imagen de picar o de driblear, colocaban un niño con la camiseta de básquet, con el short de básquet, con la zapatilla de básquet, con la pelota de básquet en una cancha de básquet. Entonces, claramente estaban trabajando el dribbling, que es una acción técnica de un deporte específico, y no la habilidad motora de picar, ¿sí? Entonces, yo incorporo una pelota de básquet, o una de rugby, o una de fútbol, o una de vóley, pero la intención, desde el punto de vista de las habilidades motoras, es que yo pueda aprovechar al máximo las características que me brinde ese elemento. La pelota de básquet, por ejemplo, es más pesada, es más robusta, entonces a lo mejor yo puedo rodar por arriba de la pelota, porque o me puedo sentar y hacer la acción de equilibrarse, ¿sí? Porque a lo mejor es más robusta y es más resistente. Los profes de educación física por ahí somos muy celosos de los elementos y le habrá pasado a ustedes, el profe de vóley, de decir, no patee la pelota de vóley porque no es para patear. En realidad esto obedece a que es una pelota que tiene una contextura o es más liviana o es más frágil. Entonces, si vivimos jugando al fútbol con pelota de vóley, la vamos a romper. Y nos cuesta tanto conseguir elementos que seguramente el profe habrá dicho no patee la pelota de vóley. Pero si estamos trabajando la habilidad motriz, el alumno puede hacer jueguitos con la pelota de vóley o hacer un pase y una recepción con el pie, y eso no va a implicar que se va a romper la pelota. Ahora, si ya jugamos al fútbol en una cancha de tierra, todas las clases de educación física con pelota de vóley, y a lo mejor en 2 clases nos quedamos sin pelota. Pero digo, vuelvo al sentido del elemento. La pelota de vóley sirve para jugar al vóley, pero también puede servir para un montón de otras cosas. Y en el contexto de las habilidades motrices, tengan cuidado cuando incorporamos elementos que no se asocien directamente solamente con la ejecución de gestos técnicos, ¿sí? Entonces, por eso me parecía importante mencionar, porque algunos pusieron, vuelvo a repetir, en las imágenes, gestos técnicos específicos. Y me salgo del deporte, porque algunos también pusieron gestos específicos de la gimnasia. No es lo mismo decir rodar o rolar que incorporar en la figurita la foto de un libro de un rol adelante técnicamente ejecutado. Eso por ahí tampoco es correcto, porque el rol es una destreza que tiene una manera o una forma técnica de ser ejecutada. Entonces, si nosotros estamos buscando la habilidad, bueno, buscaremos que el niño role por diferentes ejes, en diferentes planos, en diferentes superficies, y como decíamos cuando hablamos de las actividades, en la actividad el alumno puede equivocarse, puede fallar, puede no ejecutarlo bien técnicamente, o se puede rolar e irse por un costado. Ahora, cuando ya hace un rol técnicamente ejecutado, tiene que ser perfecto, ¿sí? Para que no se golpee, para que no se lastime, para que la destreza se ejecute de una manera correcta. Cuando patee una pelota en fútbol, no es lo mismo que la patee o la conduzca para trabajar la habilidad de conducir, para no perder el control de ese elemento que le va llegando con el pie, que driblear entre unos conos o esquivar a un compañero para que no se la robe, que ya sería un gesto técnico, o patear un centro para que otro la cabecee, ¿sí? Entonces fíjense cómo aparece la misma acción, pero cuando incorporamos el gesto deportivo ya hay una cierta manera de hacerlo. En el tema de las habilidades motrices, por eso yo también incorporaba el material de referencia de la iniciación deportiva, es algo muy por ahí, está muy presente el hecho de comenzar a especializar temprano, ¿sí? En los deportes. Entonces, cuando trabajemos habilidades motrices, intentemos no incorporar, pueden aparecer los gestos, ¿sí? Es decir, yo coloco una pelota de básquet y digo, chicos, bueno, hay que picar, y bueno, puede ser que alguien o vaya al club o haya visto y demás, y intente imitar el gesto.
pero no quedarme solamente en ese gesto. La pelota de básquet no se pica solamente de esa forma, porque la puedo picar con el codo, o la puedo picar, agarrar y volver a picar, o la puedo picar con las dos manos juntas, que en el deporte eso representa una infracción. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si yo limito a que solamente piquen con una mano, o que solamente piquen con la mano hábil, o que solamente ejecuten la acción o el movimiento teniendo éxito o resultado, le quito la posibilidad de que el alumno experimente y busque nuevas maneras y nuevas formas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea de a qué hacía referencia esto de tener cuidado con la incorporación de los gestos deportivos y los elementos específicos de algún deporte en particular? No sé si tienen algo para consultar, aportar o decir en este punto. No, profe, aparte el alumno desarrolla otras habilidades que por ahí no las tenía en cuenta, así que está bueno esto de variar un poco. Porque fíjense lo que pasa por ahí con los deportes específicos, y para no caer siempre en el ejemplo del fútbol, ¿no? El chico va a la escuelita de fútbol, tiene 5 o 6 años, donde sabemos que tiene que desarrollar un montón de habilidades, y cae con los botines de fútbol, con la media, con las canilleras, con la pelota de fútbol del tamaño así grande que no le puede ni siquiera patear a 2 metros porque es pesada, etcétera, etcétera. Y no tenemos condiciones, por ejemplo, para que el chico a esa edad use botines, porque además el pie le crece, digamos, le crece muy rápido porque está en plena etapa de crecimiento. Entonces a lo mejor los botines son caros y la familia te le regala un botín más grande para que le dure más tiempo, y eso le dificulta la ejecución de un montón de movimientos. Corre mal, pisa mal, se dobla el pie, la superficie es muy dura y se lastima. Y lo lleva a otro ejemplo, por ejemplo, del, no sé, el básquet. En el básquet pasa lo mismo. Le compran al chico que va a jugar al básquet la zapatilla de Michael Jordan, que pesa 752 kilos, que tiene cámara de aire que nunca va a accionar y que juega en una canchita de piso de cemento. Esa zapatilla fue pensada por un profesional que pasa un montón de horas saltando en un piso flotante. Entonces digo, la incorporación de también el tema de la vestimenta y los elementos deportivos, la especialización muy temprana en un deporte en particular, le brinda, como decía Antonella, la posibilidad de experimentar otras habilidades, otros deportes, otras posiciones o acciones o gestos técnicos requeridos en el mismo deporte, porque resulta que pegó el estirón, es alto, entonces lo ponemos en esta posición abajo el aro para que agarre las pelotas de todos los rebotes. Pero resulta que no puede picar 3 veces seguida porque se tropieza con los pies y se cae. Entonces no desarrollamos la habilidad de correr o del dribbling porque solamente es alto y está ahí abajo para agarrar la pelota. O va a jugar al vóley y lo ponemos delante de la red porque es alto, pero ni siquiera sabe recibir de abajo. Entonces fíjense cómo estas cuestiones deben ser trabajadas previamente. Yo por ahí, hablando con un colega, creo que en algún momento conté una anécdota, que es técnico de fútbol, un poco haciéndole broma, decir, el día que voy a enseñar fútbol desde la gimnasia, yo mando a mi hijo a tu escuelita de fútbol, ¿sí? Porque se especializa muy temprano y después los mismos técnicos se quejan de que los chicos llegan a las categorías competitivas sin el desarrollo de habilidades básicas, entonces no pueden saltar a cabecear, no saben correr, no saben calcular los tiempos para ejecutar una bandeja, no saben saltar para agarrar un rebote, y eso lo deberían haber trabajado antes. Ya habrá tiempo más adelante. Lo que pasa es que se centran en ese momento en la idea, por ejemplo, de jugar solamente, en cambio de ver las otras posibilidades. Entonces eso, a la larga, es malo para el alumno. Limita, digamos, condiciona. Sí, por eso un poco la idea del contenido de habilidades motrices es explorar al máximo, que el alumno vea todas las posibilidades que esté al alcance de los elementos del espacio y del tiempo que nosotros tenemos con disponibilidad del alumno. Yo les decía, lo ideal sería tener clase de educación física todos los días, por lo menos 1 o 2 horas a la semana, y tener un gimnasio con diferentes pisos, con pelotas, ¿no? Eso no lo tenemos. Bueno, dar la mayor cantidad de experiencias, posibilidades y demás, que esté al alcance de la mano, para no encasillar, para que no limitar en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Por eso hacía mención esto de los elementos y de los gestos deportivos que ya vendrán más adelante. Que el chico domina su cuerpo y tiene el desarrollo de las habilidades básicas, después le va a ser mucho más fácil incorporar la técnica, como hablábamos, ¿sí? Si sabe correr, si sabe saltar, bueno, después ya lo adaptará y se irá en un proceso también paulatino, incorporando las reglas, aprendiendo el juego, las cuestiones técnicas, tácticas, etcétera, etcétera. Ahora, si solamente sabe eso
no sabe las habilidades, le va a costar más. Lo vamos a retomar este tema cuando veamos el cuadrito, que lo vamos a ver al final, para entender también de que cuando nosotros ponemos edades de inicio y de máximo desarrollo, no es que se corta ahí. En realidad, podemos seguir aprendiendo y desarrollando las habilidades durante toda la vida, ¿sí? Lo que pasa es bueno, que hay momentos que es como más, lo que se llaman las fases o etapas sensibles, son periodos en donde es mucho más propicio y es mejor que las aprendamos en ese momento y que después las sigamos desarrollando porque vamos creciendo, porque nuestras capacidades van cambiando y demás, pero a lo largo de toda la vida. Todos podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. En el caso de las habilidades, sería importante que sentemos una buena base cuando son niños y después las sigamos desarrollando siempre, ¿sí? Otro punto que no coloqué yo en la devolución, pero que me parecía importante, porque aparecía como muy recurrente, cuando mencionaban las actividades o los ejemplos de las actividades y tomaban las imágenes y tomaban las actividades no locomotrices, ¿sí? Colocaban equilibrio en vez de equilibrar o equilibrarse. Y acá tengo que hacer una aclaración, porque cuando hablamos de habilidad, la habilidad motora es equilibrar o equilibrarse, ¿sí? Evidentemente que en esa es la acción, digamos, ¿no? En esa acción está implícito el equilibrio. O sea, si no tengo equilibrio, no me puedo equilibrar, ¿tá? Pero cuando yo trabajo la habilidad, todavía no hemos visto las capacidades motoras, pero el equilibrio se desarrolla o se puede clasificar en un equilibrio estático o en un equilibrio dinámico, ¿sí? La habilidad motriz de equilibrarse tiene que ver más con el equilibrio dinámico, es decir, con estar o romper esta situación que tengo de equilibrio y desencadenar algunos mecanismos en el organismo que me permitan volver a equilibrarme, ¿sí? Que no es lo mismo que mantener y sostener una posición en equilibrio. Eso ya sería un equilibrio más estático. Entonces, muchos colocaron actividad locomotriz, no locomotriz, equilibrio y explicaron una actividad. Y estamos hablando de habilidades motrices, tenemos que hablar de equilibrarse o equilibrar, como está planteada, ¿sí? Vuelvo a repetir que está implícito el equilibrio, pero no es pararse en un pie, sino que pararse en un pie y perder el equilibrio y ver de no caerme, por ejemplo, ¿sí? O que no le pase como a Michelle, que se le cayó el teléfono, ahí lo tuvo que equilibrar. Claro, es bueno escuchar eso, profe, porque en el caso de nuestro trabajo, nosotros pusimos en la parte de no locomotora, digamos, la actividad, equilibrio. Pero bueno, porque no sabíamos si se decía así, pero bueno, lo que queríamos hacer es que en esa actividad se trabajaba el equilibrio, digamos. Claro, vuelvo a esta idea, Michelle. Nosotros también, profe. Claro, sí, por eso ha sido un error como recurrente y hay que tener cuidado con esta cuestión, yo le decía, de las cuestiones semánticas, digamos, ¿no? Bueno, lo mismo equilibrar que equilibrarse. No, la habilidad motriz es equilibrarse. Está implícito el equilibrio, porque si, por ejemplo, si yo hago caminar a un niño o lo hago pararse sobre una superficie inestable, ¿sí? Sí o sí se va a poner en juego el mecanismo de equilibrio, pero la habilidad motriz es equilibrarse. Es decir, cuáles son los mecanismos que él logra desencadenar en esa base inestable para que pueda sostenerse o mantenerse en equilibrio sin caerse. O venir corriendo, frenar y evitar caerse. Entonces, la habilidad motriz es esto de equilibrarse. ¿Está implícito el equilibrio? Sí. Plantear solamente, o sea, colocarlo como equilibrio está mal desde el punto de vista conceptual. Y trabajar el equilibrio estático, por ahí también está mal desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, por eso yo quería traer la aclaración y me olvidé colocarlo como cuestión general, porque no todos lo pusieron, pero me parecía que era importante. Profe, Sí, nosotros, bueno, con Sol habíamos hecho eso. O sea, tal como dijo usted, la actividad, digamos, correspondía a eso, de solamente equilibrar con un solo pie. ujú, Obviamente pusimos en una de las, no me sale la palabra, una de las modificaciones que le hicimos después, variante, igual. una variante. Claro, variantes, pero no me sale la palabra. Fue que, por ejemplo, estén equilibrando, levantando la rodilla contraria, digamos, pero con los ojos cerrados, por ejemplo. Bien, bien. Y Porque ahí, después, Santiago, ahí, lo vamos a ver cuando veamos las capacidades motoras, pero por ejemplo, una de las maneras de
de estimular el sentido del equilibrio es anulando los sentidos. No es lo mismo estar en posición de pie, digamos, levantando un pie, haciendo el 4, por ejemplo, que usted es tan popular, digamos, hacer el 4 con los ojos abiertos que con los ojos cerrados. Cuando yo cierro los ojos y pierdo la referencia, comienzan a aparecer en el organismo informaciones que si no estoy acostumbrado, digamos, no las leo y me caigo. ¿Sí? Entonces, ahí aparece la acción de equilibrar. Yo me voy por un costado y hago fuerza para volver por el otro. Esa es la acción, esa es la habilidad motriz. ¿Sí? Entonces está muy bien la variante que colocaron. Pero sobre todo yo hacía referencia a esto de que ponía la habilidad motriz que vamos a trabajar, el equilibrio. No, el equilibrio es una capacidad motora. La habilidad motriz es equilibrar o equilibrarse. Esto es lo que quería mencionar. Pero bueno, está bien, todavía no hemos visto capacidades motoras. Entonces, digo, está bien que parezca el error y no es que sea catastrófico el error, pero sí, como lo vi, me parece importante que ustedes lo puedan diferenciar y por eso estamos aprendiendo en definitiva, ¿no? Pero gracias, Santiago, por el aporte, porque eso es más o menos lo que yo vi. Muchos trabajaron el equilibrio y no la acción de equilibrar. Es distinto. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿sí? Por eso digo, la habilidad motriz de equilibrar tiene que ver con el equilibrio dinámico. O sea, andar en una bicicleta constantemente tenemos que ir generando acciones para no caernos, para poder sostener. Por eso, por ejemplo, cuando el chico empieza a aprender a andar en bicicleta, le ponen la ruedita, después le sacan una ruedita y después lo sueltan. Entonces, esa es la habilidad motriz de equilibrarse. El andar en una skate, por ejemplo, ¿sí? O en todos estos dispositivos nuevos que hay, las patinetas estas eléctricas y todos los monopatín, los más clásicos. Hay que aprender ciertos mecanismos para que no me caiga, digamos. Esa es un poquito la idea de la habilidad. ¿Sí? ¿Vieron estas patinetas nuevas que se hacen para adelante y va para adelante? Bueno, ahí se pone en juego el desarrollo de la habilidad de equilibrarse, porque a lo mejor todos tienen el equilibrio. Apareció un visitante. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda en relación a esto del equilibrio y el equilibrarse, de la capacidad motora y de la acción, de la habilidad? No, profe. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces al primer punto, en realidad, que lo dejé para el último, porque me parecía que todas estas cuestiones que hemos venido trabajando y aclarando podían llegar a entenderse mejor. Por eso lo hice, en la devolución lo hice como primer punto, porque aparecía como primer punto el cuadrito, pero ahora en la devolución lo hacemos al revés, y lo dejamos por el último. Cuando planteamos el cuadrito y la intención esto de que trabajaran en grupos y que pudieran intercambiar ideas, bueno, che, ¿dónde ponemos? ¿Qué ponemos? ¿A dónde empezamos? ¿A dónde vamos? La intención era esa y no que quedara en una cuestión individual, sino más en una construcción, por lo menos de consenso entre 2 o 3 compañeros. En general, todos los grupos han sido un poco mezquinos, les decía yo, con las habilidades locomotrices y no locomotrices en el máximo desarrollo. Es decir, han comenzado bien, más o menos en la edad que podría comenzar de manera autónoma a desarrollarse esa habilidad, o que ustedes pueden intervenir como profes en algún jardín maternal o ya a partir de los 4 años en la escuela, pero han quedado en los 5 y los 6 años en el máximo desarrollo. Y yo les ponía ahí, tienen que tener en cuenta las cuestiones vinculadas al crecimiento y el desarrollo, porque a lo mejor hay cosas que a los 6 años el chico todavía no lo puede hacer, ¿sí? Porque no desarrolló alguna capacidad o alguna cuestión funcional desde el punto de vista del sistema nervioso. Por ejemplo, el lanzar y recibir una pelota. Si todos pueden lanzar a lo mejor, pero a lo mejor el lanzar y recibir tiene que ver con la evolución de su esquema espacial, ¿sí? Entonces, que no puede leer trayectorias, que no puede entender la derecha y la izquierda del otro. Entonces, el máximo desarrollo no puede estar dado a los 6 años, porque recién ahí están aprendiendo a dominar su lateralidad, están empezando a entender lo de las trayectorias. Entonces, esa actividad de las manipulativas, yo les ponía como norma general, las actividades no locomotrices y locomotrices, el máximo desarrollo a partir de los 8 o 9 años, pero de ahí en adelante, ¿sí? No llegar hasta los 6 años, no la trabajo más. Y inclusive, como yo les decía, poder ir retomando. Yo desarrollo esta habilidad a esta edad, pero el año que viene, cuando los tengo de nuevo, los chicos crecieron, tienen otra
otra coordinación, otra fuerza, la puedo volver a retomar y el máximo desarrollo se va a dar en este proceso. No es que termina tampoco a los 8 o 9 años. Se puede comenzar el máximo desarrollo y después derivará o no si el chico continúa en una actividad deportiva, en un gesto técnico específico, y ese máximo desarrollo o el desarrollo lo puedo trabajar durante toda la vida, ¿sí? Sí, Michelle, te escucho. Profe, sí, nosotros marcamos solamente cuando comenzó, y acá usted nos corrigió que como que la habilidad motora básica de locomoción fue como muy temprana edad, porque sí, marcamos, digamos, las primeras edades desde que nació hasta los 6 7 años máximo. Y no marcamos las otras edades porque no lo entendimos muy bien. Está bien, está bien. Por eso, pero esto ha sido, digamos, una cuestión en general. Yo acá les comparto de algunos trabajos, no sé si serán de ustedes. Este es del EFES, Jacob, Paula, pero simplemente de cómo lo han, digamos, construido el cuadro, digamos. Algunos pusieron crucecitas, otros pusieron como como es más gráfico, diferente intensidad de los colores, pero fíjense cómo las locomotrices se finalizan como que el máximo desarrollo de los 5 años de correr. Y fíjense si para adelante no tendrá el chico la posibilidad de desarrollar o de trabajar, seguir desarrollando la habilidad, ¿no? Entonces, bueno, acá han elegido otro color para las locomotrices y sí han extendido un poquito en las manipulativas, en el caso del ejemplo de este grupo, también con esta gama de colores, ¿no? Han elegido. Otro grupo también ha trabajado acá sobre los colores, pero fíjense, el caminar inicia el año, termina los 2 años. Y yo les contaba, por ejemplo, esta experiencia de los chicos que no podían, o íbamos a la montaña y querían caminar por el río y se caían porque metían el pie al agua. Entonces, fíjense cómo, o el saltar a los 3 años. Hay un montón de cuestiones biomecánicas que van a aparecer más adelante con el crecimiento del desarrollo. Entonces, el saltar, a lo mejor el saltar puede trabajar gestos generales y más, pero después más adelante lo puedo seguir estimulando la habilidad para que pueda saltar con un pie, con 2 pies, para adelante, para atrás, que incorpore el impulso de los brazos, hasta que más adelante será una actividad específica de atletismo o de algún deporte, lo que sea. Pero en general, como que todos se quedaron, digamos, centrados en este punto de la primera infancia. Y me llamó la atención acá, en este grupo lo plantea, pero hay otros también, el conducir lo pusieron como más allá, como que fuera, le van a dar el carnet de conducir. Y en realidad el conducir tiene que ver con la capacidad de conducir un elemento con diferentes partes del cuerpo, con el pie, con la cabeza, con la mano. Entonces debería haber empezado mucho antes, ¿no? Acá lo he puesto como que iniciaría a los 12, 13 años y finalizaría a los 14, a los 15, a ver si le dan el carnet. ¿Sí? Sí, profe, aparte más allá de eso, no teníamos nosotros de dónde sacar información de eso. Basamos más digamos, en la información de los textos, en las habilidades, y ahí deducimos más o menos qué edad. Bien, y en la intuición a lo mejor, está bien, pero bueno, un poco la idea era esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso lo relacionaba con mi sobrinito, que va a cumplir 3 años. Entonces, en las habilidades locomotoras, como que lo relacionaba con él. Digo, bueno, mi primito empezó a hacer esto y yo creo que hasta esa edad o a esa edad empieza. Pero fíjense que muchas en realidad de las habilidades el niño se supone las trae, porque la mayoría las trae, el caminar, no a lo mejor el galopar, no a lo mejor como decimos, el picado, etcétera, etcétera, a lo mejor esas no las trae porque no han tenido la posibilidad, porque lo que sea, pero casualmente es importante que nosotros como profe de educación física las tomemos, ver qué traen o dónde están en esa habilidad y a partir de ahí comenzar a estimularla para desarrollar el máximo, ¿sí? Por ejemplo, el trepar. Este grupo acá, me voy al cuadrito anterior, por ejemplo, ¿sí? El trepar lo pone como que a los 4 años el máximo desarrollo. Y hay un montón de condiciones, digamos, de desarrollo de habilidades y de fuerza, además, que a lo mejor el chico no puede a los 4 años, ¿sí? Subir a un trepador, porque además los trepadores, bueno, genéricamente las barritas, por ejemplo, están a cierta distancia. Sí. Yo creo que nosotros nos quedamos estancados, que esta era la idea, porque
Por ejemplo, como no teníamos de dónde sacar información, teníamos que pensar nosotros. Entonces, como que nos quedamos estancados de dónde comienza y no con la continuidad de esto, de lo que se estaba pidiendo. Por ejemplo, en el caso de mi grupo, nosotros solamente marqué con mi compañero dónde comenzaba, y la duda era esta: tenemos que poner dónde se sigue, o sea, la continuidad, o lo dejamos ahí. Entonces dijimos, bueno, lo ponemos como empieza, y después de última que el profe nos corrige, lo volvemos a revisar, porque no estábamos bien... estaban seguros, digamos. Claro, no estábamos seguros, tal cual. Bien, bien. Bien, pero en realidad un poco el objetivo de esto es esto, ¿no? De hecho, no es que han desaprobado porque pusieron la habilidad hasta los 6 años, simplemente que es ir construyendo y ir reflexionando a partir de todo lo, por eso también digo, traigo el cuadro final, porque a partir de todo lo que fuimos hablando, me parece que ustedes ahora tienen otra noción de esto del trabajo de las habilidades, y porque no lo hemos podido trabajar corporalmente, porque seguramente si yo hubiese pedido este cuadro después de haber trabajado corporalmente, de haber visto actividad, a lo mejor esto del deporte, de lo específico, de las edades, a lo mejor hubiese quedado claro y resuelto anteriormente. De todos modos, ustedes también piensen que están en un proceso de construcción, ¿sí? Y la intención es casualmente esta, que ustedes puedan ir construyendo, y en esa construcción acertando, y también uno aprende equivocándose o quedándose con la duda, o decir, bueno, voy a lo seguro, acá sé que inicia, pero no sé qué pasa para adelante, veré cómo será. Y un poquito esa es la idea del taller, que lo vayamos construyendo entre todos. Y si bien hay material, porque algún grupo me pregunta, profe, no encuentro específicamente qué edad y qué material lo puede decir. Esto también es muy variable, ¿sí? Y es muy general. Pero bueno, sí, quedarnos con esta idea de no especializar, de dar la mayor cantidad de posibilidades, y que podemos desarrollar a lo largo de toda la vida. Y que lo importante sería, o digamos, el error conceptual aparecería como más fuerte si nosotros intentamos desarrollar una habilidad cuando el alumno todavía no está preparado, porque para eso incorporamos lo de crecimiento y desarrollo. Ahí donde de alguna manera la pifiamos. Queremos enseñar algo que el alumno todavía no está preparado. Ahora, ¿está preparado? ¿Puede? Sí. ¿Qué sabe de eso? Y a partir de ahí, ¿cómo lo estimulo para explotar al máximo? Vuelvo a repetir, en función de las características, del contexto, del tiempo que lo tengamos, de los elementos, de las posibilidades que nosotros mismos podemos brindar con ese objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, me quedaba por ahí con un grupo, que no me acuerdo si es de este curso o no, pero que lo planteo de esta manera, ¿no? O sea, inicia en un momento y desarrolla. Inicia en un momento y desarrolla, ¿sí? A pesar que en algunas, bueno, también se han quedado un poco cortos, pero un poquito sería la idea, ¿no? Y la idea de poder ir retomando el trabajo de las habilidades año a año, porque yo puedo trabajar el lanzar y recibir a esta edad, o el caminar y correr, pero al año siguiente el alumno cambió su estructura corporal, entonces a partir de ahí lo vuelvo a retomar, ¿sí? O lo hago un poquito más difícil la actividad, le complejizo la consigna, etcétera, etcétera, y ahí voy trabajando el desarrollo. En general todos han colocado bien la edad de inicio, que eso me parece que es lo importante, ¿sí? Bien, vamos a dejar de compartir. Nos volvemos acá. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran aportar, además de lo que se ha dicho hasta acá? No, bueno, profe, que ahora se entiende un poco más el tema del cuadro, tanto de las habilidades manipulativas, no locomotrices, que digamos, estaría bien el tema de cuando se comienzan a trabajar, pero, o sea, el tema de mayor desarrollo se puede ir dando a lo largo que uno va creciendo, lo va trabajando con los chicos, con las diferentes edades, digamos. Por eso yo les marcaba que en general las locomotrices y las no locomotrices, como que su máximo desarrollo puede empezar a partir de los 8 o 9 años. Puede empezar ahí, pero de ahí irlas trabajando, porque no sabemos cuál es el techo que cada alumno puede tener en función de los tiempos y bueno, todo esto que hablamos. Y las manipulativas sí, extenderlo un poquito más adelante, porque, por ejemplo, lanzar y recibir. El niño puede a lo mejor lanzar, recibir, o una pelota livianita, la agarra. Ahora, yo le voy a dar la consigna, bueno, lanzar y recibir. ¿Sí? La va a lanzar y va a recibir. Yo le voy a dar más alto, ¿verdad? Y se le va a caer. Entonces, en ese se le va a caer, va a aprender a que se tiene que trasladar, o que lo tiene que lanzar bien para arriba y no desplazarse.
cuando se la lanza un compañero, hay muchos chicos que tienen miedo y hacen esto, no pueden agarrar la pelota. Entonces, por eso parece cuestiones que son, yo les decía, no le vamos a enseñar al chico a caminar. Y sí, pero hay cuestiones que el chico no las trae, hay algunas habilidades que no las trae. El trepar, el torcer, el deslizarse, porque no las hizo nunca. Nadie le dio la posibilidad de tener una colchoneta en el piso para arrastrarse, para retar. ¿Sí? Entonces, nuestra clase, el contexto de nuestra clase tiene que ser la posibilidad de que el niño la experimente. Y después la usará o no en su vida cotidiana, en un deporte. También tiene que ver el hecho ese de que usted dice, digamos, sobre esto de continuar desarrollándolas, digamos, a lo mejor porque un chico hace deporte en el club, le enseñan habilidades motrices también, y las desarrolla más que otro que no hace deporte o que solamente las ve en la clase de educación física. Exactamente. Entonces, pensar en esto, ¿no? En que no todos tienen la misma cantidad o el pool de actividades, porque hacen otras actividades, tienen otras posibilidades. Entonces, bueno, nosotros como profe de educación física tenemos que tratar de satisfacer todas las necesidades y lo más posible. Por eso le decía lo mismo, cuando veíamos el tema de crecimiento, maduración, desarrollo, tener en claro que no es lo mismo la igualdad que la equidad. La igualdad es darle a todo lo mismo, ¿sí? Y la equidad es darle lo que necesita cada uno. A lo mejor ese que está en el club necesita, digamos, no necesita lo mismo que el que no está en el club y viene solamente a la clase de educación física. Entonces ahí es donde yo tengo que ser equitativo. Intentar en el contexto de mi clase de educación física ser equitativo, decir, bueno, a este que puede más le puedo dar más y a este que solamente viene y tiene este estímulo, entonces si yo le doy igual para todos, puede ser que al del club no le sirva porque es muy poco, o que no le sirva al de que tiene la clase de educación física y se frustre porque es mucho. Entonces, diferenciar esto, no es lo mismo igualdad, no es dar lo mismo a todos. Por supuesto que es muy difícil que en un contexto de la escuela donde hay realidades diferentes, 30, 40 chicos, que le gusta, que no le gusta, que puede, que quiere. Bueno, ahí está un poco el ejercicio de nuestro rol y nuestra tarea como docentes, y eso también lo vamos aprendiendo con el tiempo. Una cosa es la teoría y una cosa es lo ideal, y otra cosa es lo que pasa cuando vamos a los diferentes contextos, ¿no? Pero bueno, desde acá tenemos que también marcar esta cuestión, cuál sería lo ideal, cuál sería lo óptimo, lo esperable, y también transmitirle de que se pueden topar con diferentes realidades y bueno, ahí van a tener que adaptar y van a tener que ver cómo lo resuelven, ¿no? Y eso es un poco el ejercicio de la tarea docente. Ahora, si yo parto dándole a todos lo mismo, estoy incurriendo en un error conceptual muy importante, ¿sí? Eso es un poquito lo que queríamos diferenciar y transmitir con este trabajo. Bueno, vamos a dejar de grabar.